Hola a cada uno de los hermanos de la IBM San Joaquín y a todos los que están viendo esta presentación. Y a continuación vamos a seguir estudiando lo que es la filosofía ministerial y resolviendo las preguntas acerca de qué es la adoración. Les recordamos que ya estudiamos qué es la adoración individual, qué es lo que significa adoración. Vimos el significado en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Vimos quién nos ordena a adorar y vimos también en qué consiste la filosofía ministerial. Todo esto lo pueden encontrar en el resumen que también está en nuestras redes sociales. Aquí tienen un link en la esquina superior. Vamos a dejar el link para que puedan ver ese resumen si es que no han participado de las clases o quieren nuevamente recordar qué es lo que hemos estado estudiando. A continuación vamos a seguir viendo ahora qué es la adoración corporativa. Breve paréntesis antes de continuar con la clase. Si usted no tiene la posibilidad de imprimir la guía y completarla, le recomendamos que usted pueda anotar en un cuaderno con un lápiz y en un papel la respuesta a la guía. Esto le va a servir para que en su tablet, en su computador o en su celular pueda ir viendo la guía y en el cuaderno va viendo las respuestas. Ahora sí, podemos continuar con la clase. Recordamos que la clase pasada terminamos de estudiar un ejemplo de adoración individual, en este caso el rey David. Y ahora vamos a continuar con los principios ya no de una adoración personal, sino de una adoración corporativa. Para esto, cada uno de ustedes recibió una guía y si aún no la tiene, la puede descargar en el link que va a estar abajo en la descripción de este video que va a estar subido en YouTube. ¿Cuáles son los principios de una adoración corporativa? Lo que debemos tener en cuenta es que cantar a Dios con gratitud y alabanza no es una opción. Tenemos las siguientes frases para completar. Recuerden que esto es un video resumen, no pretendemos entrar en detalle ni reemplazar el estudio individual que cada uno de nosotros debe tener en sus casas. La Biblia, dice ahí, ordena claramente a todos los creyentes ¿a qué cosa? Una palabra que empieza con C. Según estos textos bíblicos, cantar alabanzas a Dios. La Biblia ordena claramente a todos los creyentes a cantar alabanzas a Dios según estos textos bíblicos. Y además de los imperativos, tenemos el ejemplo de los siguientes personajes bíblicos. El primero empieza con la letra M y es, sí, Moisés. Moisés nos dio un ejemplo de alabar y adorar a Dios. También estuvimos estudiando en las clases anteriores el ejemplo de el rey David. También en el Nuevo Testamento podemos ver el ejemplo de un personaje bíblico que comienza con M. Según el libro de Lucas, este personaje bíblico fue María. Y también en el libro de Isaías podemos ver que quienes adoran a Dios son el cielo y sus criaturas. Y también tenemos el gran ejemplo de Juan, Jonás, veamos, el gran ejemplo de Jesús. Además de la ordenanza de alabar a Dios, tenemos distintos ejemplos de Moisés, David, María, del cielo y sus criaturas, incluso del mismo Jesús, de adorar a Dios.
Pregunta, ¿cuál será la principal actividad en el cielo? Según Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, capítulo 15, versos del 1 al 4, la principal actividad en el cielo, adivinen cuál va a ser: la lectura de la palabra, la ofrenda, el evangelismo, el dormir. No, la principal actividad en el cielo va a ser, adivinen, la adoración. En nuestro hogar adoraremos eternamente. ¿Por qué en nuestro hogar? Porque recordemos que en esta tierra somos una palabra que empieza con peregrinos. Hebreos 11, capítulo 13 y Filipenses 3:20 nos dice que somos peregrinos. Pero mientras tanto, aunque en esta tierra somos peregrinos, ¿qué debemos hacer? Jesús nos ordena a adorar. ¿Y cuál debe ser esa actitud? También lo estuvimos mencionando en las clases anteriores. Una palabra que empieza con E y con B corta, según Juan capítulo 24, en espíritu y verdad. Debemos adorar a Dios en esta tierra, en espíritu y en verdad. Y la principal actividad que vamos a hacer en el cielo es la adoración. En el ítem número 3 podemos ver distintos elementos de la adoración corporativa, y ahí en sus guías pueden ver muchas palabras en blanco. Las vamos a completar a continuación. Las reuniones de adoración son mucho más que reunirse para cantar himnos y canciones a Dios. Las escrituras muestran que la adoración corporativa incluye diferentes elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La letra A, según el libro de Salmos, con todos esos capítulos y versículos que tenemos, la que, a ver, con A, ahí vienen, con la letra A, ustedes ya lo completaron, si no lo han completado, bueno, lo pueden hacer ahora. Alabanza y adoración basada en la naturaleza y las obras de Dios como las ha revelado su palabra. Uno de los elementos es la alabanza y adoración a nuestro Dios, y tal cual como Él lo ha declarado en la Biblia, no como nosotros creamos que se debe hacer, sino como lo dice su palabra. Otro elemento de adoración corporativa, otro elemento que podemos practicar en nuestras iglesias, es la acción de gracias. La acción de gracias es algo que está escrito en la palabra de Dios. El punto número C, con la letra C y con la letra P, la confesión de pecados, según Hechos capítulo 19, verso 18 y Santiago 5, versículo 16. Si tienes algo contra tu hermano, ve y arregla lo que tienes contra él. Antes de reunirnos, antes de adorar a Dios de forma colectiva, un elemento para la adoración también es la confesión de pecado. La oración también es un elemento de la adoración corporativa. ¿Por qué oramos, hermanos? Porque la Biblia nos dice que debemos orar y también debemos interceder por nuestros hermanos ante Dios. La oración intercesora también está declarada en la palabra de Dios. Siguiendo con la guía en el ítem F con la letra O,
Otro elemento de adoración corporativa que realizamos nosotros en nuestras iglesias, a ver, adivinen hermanos, en 1 Corintios capítulo 16, verso 2, no lo adivinen, mejor estudienlo y lo completan, es las ofrendas. Tomamos las ofrendas porque la Biblia nos da ejemplo de ello. En el punto G de nuestra guía tenemos a Nehemías, a 1 Timoteo y Apocalipsis declarando lo siguiente: la lectura de las escrituras también es un elemento para adorar a Dios en nuestras iglesias. La predicación y enseñanza de la Biblia también lo hacemos porque Dios nos ordena a eso. En el punto I, con la letra C y S, comunión y servicio a otros. Hermanos, si tenemos un tiempo con la canasta de amor, donde recibimos ayuda para los hermanos de nuestra iglesia que lo necesitan, si pedimos alimentos no perecibles, si a veces alguien tiene ropa o utensilios que quiere dar para que misioneros los lleven a otros hermanos y a otras personas en todo el mundo, es porque la Biblia así lo ordena. Y también en el punto J tenemos que la disciplina eclesiástica también es algo que Dios nos da ejemplo de eso. Cuando a alguien se le amonesta porque está en pecado, porque cometió un error, y ese hermano va y vuelve y comete nuevamente el error, dice la Biblia que ve y llama a otro y repréndele, y si no, apártale. Si alguno de nosotros tiene que sufrir disciplina y nos apartan del ministerio, demos gracias a Dios porque es Dios quien nos está hablando porque no estamos siguiendo las escrituras. Y los últimos ítems de los elementos de la adoración corporativa. La letra K, tenemos una palabra con la letra B. Los bautismos también están declarados en la Biblia. Y la letra I, la cena del Señor. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Algunos los hacen una vez al año, otros 2 veces al año, otros solo para actividades especiales, otros todas las semanas. Nosotros en particular lo hacemos una vez al mes, pero la cena del Señor está instituida por Dios. Él nos dio el ejemplo y por eso nosotros realizamos la cena del Señor, porque la Biblia así lo menciona y así nos da cuenta de ello. Continuando con este resumen, esta guía de ayuda para que ustedes estudien en sus casas, recuerden leer el texto bíblico, pueden poner este video en pausa y seguir estudiando. La Biblia muestra que Dios condena la adoración idólatra tanto como la falsa adoración. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos las siguientes interrogantes. El primer punto dice: Dios no acepta cualquier cosa ofrecida por adoradores. Hay una forma de adorar. Dios nos dice exactamente qué es lo que Él espera de nosotros y eso lo podemos encontrar en la Biblia. Lo que nosotros debemos hacer para adorar a Dios lo encontramos en su palabra. Incluso adorar al verdadero Dios de una manera correcta, pero con una actitud incorrecta, es falsa adoración. Si tenemos una actitud incorrecta, Dios lo ve como una falsa adoración. Les invito a estudiar en sus casas estos textos bíblicos. Cuando cantamos y o dirigimos en la congregación, el contenido de las palabras debería ser examinado a la luz de las escrituras y solamente la que pase esa prueba debería ser
utilizada. No solamente lo que cantamos, sino lo que hablamos mientras dirigimos en nuestras iglesias debiese estar acorde a las escrituras. Con la letra E tenemos abajo las emociones. Ahí en Primera de Crónicas vemos a un David mostrando sus emociones. ¿Las emociones tienen un lugar en la adoración? Sí, tienen un lugar, pero ellas no son su meta. La adoración, recuerden que se trata acerca de Dios, acerca de glorificarlo a Él. Pero mientras se mantiene un respeto apropiado hacia Dios, la adoración siempre rebosa compasión personal y emoción que exalta a Cristo. Debemos sentir el amor hacia Dios, debemos expresar ese amor hacia Dios a través de nuestras emociones. Si bien ese no es nuestra meta final, es correcto, al igual que David, emocionarse por las cosas de Dios. Continuando con los principios, la Biblia prescribe variedad en la música. Teníamos ahí con la letra S, H y la letra C, salmos, himnos y cánticos espirituales en Colosenses 3:16. Por lo tanto, nosotros no deberíamos elegir entre coros, himnos clásicos o canciones evangélicas, sino que podemos usar todas ellas, pero siempre y cuando estén de acuerdo a los principios bíblicos. El estilo musical no es un asunto neutro. No se trata acerca de nuestros gustos personales, ni de nuestro deleite, sino acerca de quién, según 1 Corintios capítulo 10, versos 23 al 33, acerca de la gloria de Dios. Si a mí no me gustan los himnos, por poner un ejemplo, no significa que en la iglesia a la que yo vaya diga, no, no cantemos himnos porque a mí no me gustan. Esto no se trata de un gusto personal, se trata de glorificar a Dios. Y si la letra que cantamos está glorificando el nombre de Dios, estos cánticos son bienvenidos y Dios se goza con ellos. Sin embargo, en ciertos contextos, si un estilo musical recuerda el pecado o llama a la sensualidad o vulgaridad, entonces no es apropiado en la congregación. ¿Por qué? Porque este desvía el tema central de la adoración, que es Dios. Si hay algún ritmo que va a distraer del elemento principal, que es Dios, debemos evaluarlo. El punto número 5, ¿cómo debe ser el servicio en la iglesia con respecto a la adoración? Tenemos ahí una serie de interrogantes en sus guías. Les acompaño nuevamente a estudiar los textos bíblicos. Porque Dios demanda y merece lo mejor que nosotros podamos ofrecerle. La improvisación no es una virtud, sino que la meta deseada es la excelencia. Si usted ve que el hermano que va a predicar dedica mucho tiempo al estudio bíblico, es porque Dios se merece lo mejor y Él también nos manda a estudiar. Si usted ve que el grupo de músicos ensaya antes y usted dice, pero ¿por qué están tanto tiempo ensayando? Bueno, porque Dios se merece lo mejor. En estos versículos se habla de las primicias. Las primicias era lo mejor de la cosecha. Dios se merece la excelencia. Si usted ve que el hermano se prepara para realizar tal o cual actividad en la iglesia, es porque Dios nos pide lo mejor. El servicio a Dios debe ser como mejor podamos hacerlo. Y si bien la adoración bíblica es participativa y es a través del Espíritu Santo que adoramos a Dios,
Quien ejecuta la música y o dirige, además de hacerlo con excelencia, debe ser un cristiano que refleje ¿a quién? A Dios en lo que hace, según Primera de Corintios 10, capítulo 31. Además de ensayar, además de practicar, además de prepararse, quien está delante debe ser un cristiano que refleje a Dios. Y además, en Filipenses capítulo 2, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, sino hacerlo con qué? Con humildad. El servicio de adoración debe ser con excelencia, se debe reflejar a Dios y se debe hacer con humildad. No para querer destacar las habilidades propias, si yo estoy predicando, si yo estoy enseñando, si yo estoy orando, si yo estoy participando de la cena del Señor, si estoy tocando un instrumento, si estoy cantando, no debe ser para exaltar las habilidades propias, sino para exaltar el nombre de Dios. Y ya para estar finalizando esta guía, podemos mencionar que cada actividad realizada en la congregación debe ser seleccionada de acuerdo con estos principios, nunca de acuerdo con preferencias personales. Nunca la adoración debe ser como a mí me parece, sino como la Biblia así lo indica. Les dejo la invitación a cada uno de ustedes para que adore a Dios como Él se lo merece, con lo mejor que tengamos, con la mejor preparación, reflejándolo a Él y con humildad. Que el Señor les bendiga y la próxima semana vamos a estar compartiendo el siguiente resumen de la clase que viene a continuación, que va a ser acerca de la edificación. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.